Bueno, si les parece, empiezo. Ahí va. Bueno, hola a todos. Voy a dar hoy un tema nuevo. Voy a acelerar un poquito con el tema nuevo, que es diseño orientado a objetos. Este tema me lleva a dos clases darlo. La idea es hoy que, digamos, es un desafío, pero hoy poder comprender lo que es una clase, qué elementos la componen, ¿sí? Y, y bueno, lograr que con la clase de hoy poder identificar las clases del sistema de cada uno de ustedes, ¿no? Eso es un proceso que lo van a tener que hacer. Em, y la próxima clase es cómo se relacionan las clases entre ellas, ¿sí? Y con esas dos clases a nosotros nos serviría de caballito de batalla, digamos, casi de toda la materia en sí del core, que es el armado estructural del sistema que ustedes hacen. Bien, entonces, si están de acuerdo, comencemos. Yo tengo el apunte por el cual voy a hablar, es el 01U, dice así, 01U. Como hice una inversión de temas, quedó con el 01U viejo, ¿sí? Pero bueno, no importa, el apunte es 01U, este, DOO-PO. DOO es diseño orientado a objetos y PO programación orientada a objetos. Es un PDF. 01. Em, que lo tiene en material compartido, por supuesto, ¿no? Sería. Estuve chusmeando que ya han ingresado. La mayoría han puesto cosas, así que está muy bien. Traten de avanzar, de terminar y bueno, en un momento vamos a verlo, ¿sí? Vamos a hacer un feedback. Este sería el material, pero está en otro lado. Ahí. El link es acá. Este es el link que acceden de acá de recursos, ¿sí? Y entre materiales sería este, el que voy a hablar ahora, ¿sí? Que sería ese es el PowerPoint original. Bueno, lo agarré por si tengo que ir cambiando cosas, que yo siempre voy cambiando. Aunque ahí diga del 22, en realidad el año pasado ya lo cambié también, así que cambié cosas. 23 tendría que decir ahí. Bueno, em, yo le voy a enseñar lo que es el diseño orientado a objetos, que está relacionada con la programación orientada a objetos. Em, el índice de estas presentaciones tiene un montón de cosas. La realidad es que hay muchas cosas de acá que son de programación, que las voy a mencionar. Si tienen dudas o algo, por lo menos para que alguna vez la hayan sentido nombrar, o que cuando en algún momento, o ya la están viendo, en algún momento no la vean, con una materia que creo que se llama programación orientada a objetos, les sea familiar y puedan relacionar eso que codean con ese proyecto que anda dando vueltas por ahí, que lo están pensando, ¿no? Es en este caso o el que tengan. Así que hay conceptos que yo los voy a remarcar. Esto es más de programación, esto es de lo nuestro, esto es más bien diseño. Pero bueno, lo que es de programación lo voy a remarcar. Por ejemplo, polimorfismo, sobrecarga es de programación, ¿sí? De interfaces no nos va a interesar, por lo menos en esta etapa, pero lo nombraré un poquito, porque de programación también. Pero
Hay cosas que son muy nuestras, diagrama de clase, método, esto también es más de programación, datos estáticos, así que lo voy a ir nombrando. Nosotros de acá lo que tenemos que dejar en claro, tener en claro es cuáles son las partes de una clase, qué es y cuáles son las partes de una clase, ¿sí? Qué es la clase y qué es el objeto para distinguir el objeto de la clase y sus partes. ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes diseñen el sistema de ustedes, van a diseñar clases a partir de los elementos que ustedes descubran del sistema. Y después, bueno, los van a relacionar a esas clases. Y eso va a ser el diagrama estructural, la estructura del sistema de ustedes, algo así como si construimos un edificio, el, eh, ¿cómo que se llama? El plano estructural, el plano de las vigas, columnas, ¿no? Donde se encuentran las bases para que no se caiga. Bien. Bueno, un poco de qué es diseño orientado a objetos. Dice así, es una manera de construir software basada en paradigma distinto al estructurado. Se supone que el paradigma estructurado es el que vieron cuando programaron, ¿no? Programaron orientado a funciones, orientadas a variables, a funciones, ¿sí? Bueno, y en un paradigma estructurado lo que hace es ver desde una manera funcional, ¿sí? La idea de este propone resolver problemas, identificando objetos de esa vida real que están tratando de modelar, o sea, el sistema de préstamos, sistema de, de de turnos, sistema de e-commerce. Bueno, identifican los objetos y las relaciones que tienen entre ellos, esos objetos, ¿sí? Y a partir de eso ustedes proponen resolver el problema. Lo que proponen es un diseño y después una implementación en la programación. ¿Mm? Bueno, objetos es el elemento fundamental y los mensajes entre ellos, ¿sí? Que esto es muy conceptual. Dicen que nuestros sistemas están compuestos por objetos y entre ellos se relacionan a través de mensajes, se envían mensajes. Bueno, el paradigma orientado a objetos, o sea, en sí, lo que es bien la programación, está orientada a los algoritmos, a identificar los algoritmos, o sea, esto es cuando programan, ¿sí? A identificar los algoritmos y los datos de ese algoritmo, agruparlos a estos dos, agruparlos, ¿sí? Agruparlos. Y la combinación de los algoritmos y los datos se encapsulan adentro de un componente, de un elemento que se llama objeto. ¿Sí? Distinto es que como trataron en la última programación, quizás que hayan visto, así ya sea, creo que me dijeron que hicieron pseudocódigo, los algoritmos que eran las funciones, ¿sí? Y los datos, que son las variables. Si nosotros unimos los algoritmos y los datos y los encapsulamos en una estructura, esa estructura se va a llamar clase, vamos a ver, ahí vamos a tener un objeto, ¿bien? Así ve a un objeto desde el punto de vista de programación. Son variables y programas. Muy bien. Em, bueno, sigo de largo, lo pueden leer. Bien. ¿Qué es un objeto? Dice ahí. Un objeto, definición, por supuesto, ¿no? Dice es una entidad física o abstracta, o sea, puede ser una mesa, una silla, am, el lápiz, la computadora que están viendo, o una entidad abstracta, puede ser el concepto de eh, un número, ¿sí? La luz, em, una cuenta bancaria, ¿sí? Ese es un concepto abstracto. Entonces, pero en definitiva, ¿qué es una entidad? Bueno, cualquier cosa que exista en la realidad que ustedes quieran modelar va a ser una entidad, ¿sí?
que puede ser física, que la puedo tocar o que no la puedo tocar, ¿sí? Y que esas entidades tienen un conjunto de propiedades, o también llamados atributos. Ahí está este, especificado la palabra datos, porque esos serían los datos desde el punto de vista de programación, y un comportamiento, ¿no? Siempre dice la entidad tiene propiedades y tiene un comportamiento. Y que el comportamiento, ¿qué son? Las funciones, los algoritmos, ¿sí? Desde el punto de vista de programación. Pero desde el punto de vista del diseño, ¿qué son? Entidades que tienen propiedades y tienen comportamientos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podemos empezar a buscar objetos que tengamos alrededor nuestro. Empiezan a mirar para un costado y empiezan a ver objetos de todo tipo. ¿Sí? Yo tengo un objeto acá, es una botella. ¿Sí? Ese es un objeto. Tiene unas características, por ejemplo, tiene tapa, tiene material plástico transparente, todas esas características, tiene etiqueta azul, ¿bien? ¿Y cuál es la función de esto? Bueno, las funciones contener algún líquido, en este caso agua. Bien, yo lo estoy ahí moviendo para que se vea, porque queda así no transparente ahí. Bien, ¿sí? Esto es un control remoto. Entidad física, ¿sí? Tiene características, ¿cuáles? Y propiedades como color, es una propiedad, color. Botones, otras propiedades, tiene ahí algún botón, podría ser unas propiedades. Y las funciones, ¿cuáles son las funciones, por ejemplo? Cambiar de canal, subir el volumen, ¿bien? Esas son las funciones que tiene esto. Distinguimos funciones, ¿sí? Que van a estar relacionadas con los algoritmos después cuando se programen, y las características que van a estar relacionadas con los datos, con las variables cuando se programen. ¿Bien? ¿Sí? ¿Duda? ¿Hasta acá? Otro objeto, mi celu, que está acá. Esto es un celular. Características, bueno, marca Samsung, color negro, color azul, creo que está adentro. Otras características es de 6.5 pulgadas, creo, algo así. Bueno, y después funciones. Bueno, funciones, llamar, mandar mensajes, un montón de cosas, ¿no? Un montón de funciones tiene el celu. Bueno, todas esas funciones, ¿sí? Son los métodos, ¿sí? Que tiene el objeto en sí, ¿sí? Y todas esas propiedades son las características que tiene el objeto en sí, ¿sí? Ahí te dejo abrir. Sí, decime. Y, profe, llevado a la programación, ¿qué sería un objeto? Em, un objeto es ¿Ustedes ya programaron esto alguna vez? Estamos viendo recién ahora, justo empezamos con Python y estamos viendo paradigmas ¿Y, de y, y, programación. y metieron, sí, hicieron alguna pruebita, un objeto? ¿Nada? No, por No ahora solo vimos Todavía vimos. nada. más que nada if, Bueno, bueno. cuentos. Desde el punto de vista de programación es cuando la clase, que todavía no sabemos bien qué es, ¿m? Desde el punto de vista de diseño, es cuando la clase la instancias, la pones en memoria y la haces correr. ¿Sí? Eso sería el objeto en la programación. ¿Está bien? ¿Satisfecho con eso? ¿O poco? Supongo que lo vamos a entender más adelante del todo. Claro. Capaz que si se dan un poco de más de tiempo, porque todavía no saben lo que es una clase. Recién comencé yo a hablar y todavía no saben lo que es una clase. Entonces, pero sí entendieron, si ustedes me siguen, seguramente más terminado la clase, quizás la clase de hoy, quizás esto se haya superado y ya tengan un montón de otras cosas en la cabeza que se estén dando cuenta. Pero síganme la idea. ¿Los objetos lo pudieron identificar? ¿Los miran y los ven? ¿Pueden distinguir de los objetos las funciones, las características? Miren por todos lados. ¿Los ven? Sí. ¿Alguno tiene duda Sí. de las funciones que tiene un objeto y las características? No. Características, color, altura, em,
elementos que tiene. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de métodos. Cuando hablamos de funciones, hablamos de métodos. Exactamente. Right. Exactamente. Pero cuando nosotros observamos, porque nosotros estamos pensándolos, los objetos, ¿cómo se manifiestan esas funciones o esos métodos en la vida real? Por el comportamiento del objeto. ¿Cómo se comporta un objeto? ¿Sí? Son las cosas que él sabe hacer. Esto es algo que se lo tienen que internalizar. ¿Cómo sé qué funciones tiene? Bueno, le pregunto al objeto, como si yo hablaría con el objeto, lo cual iría al manicomio, porque con el objeto no puedo hablar, pero necesito hacer esa introspección intelectual. Entonces vamos y decimos, hablemos con el objeto. Vos, celular, ¿qué sabes hacer? Y el celular me dice, yo sé hacer esto, esto, esto y el otro. ¿Bien? Todo eso que sabe hacer, que no me lo dice el celular, sino yo entiendo que lo sabe hacer, esas son las funcionalidades del celular, o sea, el comportamiento que tiene el celular. ¿Bien? Una pregunta. Sí. ¿Cualquier objeto puede tener una funcionalidad o Cualquier objeto puede tener otra característica? Es que estás mezclando las cosas, porque una cosa es funcionalidad y otra cosa es característica. Sí, yo sé, pero por eso le pregunto, ¿cualquier objeto puede tener una funcionalidad? Sí, claro. Cualquier objeto puede tener una funcionalidad. Sí. ¿Por qué está un objeto en tal lugar? ¿Por qué está un objeto en tal lugar? Porque tiene una función. Siempre. En cualquier lugar. Elegite un objeto, el que más que quieras, una piedra posada sobre el más recóndito de la montaña desértica, tiene una función. ¿Cuál es la función? Bueno, no, está apoyada la función de apoyarse sobre otra piedra. Punto. Ya está. Le encontramos una, porque está apoyada sobre la piedra. ¿Está bien? ¿Sí? Capaz que no tiene sentido para vos semántico, ¿no? No tiene un sentido lo que te estoy diciendo, seguramente, porque ese no es tu objeto de estudio. Pero anda a decir a los paleontólogos si eso no tiene una funcionalidad. ¿Entendés? Entonces, como ese no es tu objeto de estudio, por ahí. Sí. No, bueno, síntesis. Todo objeto tiene sabe qué hacer, o tiene sus funciones, o sea, tiene un comportamiento y tiene características. ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, dicho esto, no sé si te satisface. Andrés. Profe, dentro de la programación, las personas o los animales pueden ser ¿Las considerados personas o los objetos animales? o los animales. Todos, sí, claro, por supuesto. Por eso. Sí, porque fíjate que la definición dice un objeto es una entidad. Y acá es una forma de prolija de decir lo siguiente. Un objeto es cualquier cosa. Que la puedas tocar o que no. Pero le ponemos la palabra entidad porque, ¿sí? Entidad es porque existe para vos, ya sea porque lo podés tocar para vos, como objeto tuyo de estudio, como objeto de parte del modelo que estás haciendo, porque en definitiva el software que ustedes crean es un modelo de cierta parte de la realidad que quieren modelar, ¿me entienden? Está modelando un sistema de turnos, un e-commerce que sería no sé, una verdulería está modelando cuando hace un e-commerce, ¿entienden? Bien. Eso había entendido. Gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, ya entendemos de alguna manera, más o menos entendemos que es una entidad física o abstracta. Bien. Y está compuesta por propiedades. Bien. Un objeto es una entidad que contiene asignados. Estas son otras definiciones de lo mismo, ¿eh? 3 definiciones de lo mismo. Un objeto es una entidad que tiene asignados los valores de un conjunto de datos y se determina su comportamiento utilizando las reglas y algoritmos. Esta que está acá es una buena definición para la programación. Esta que está acá es una buena definición más para el diseño orientado a objetos. ¿Está bien? ¿Sí? Y después algunas cortitas. Un objeto es una instancia de una clase, bien de programación. Todos los objetos son ejemplares de la clase, bien del diseño. ¿Está bien? Pero todos hablan de lo mismo, el objeto y una relación con algo
que todavía bien no sabemos qué es una clase. ¿Sí? Muy bien. Pero a mí me interesa que entendamos que el objeto, que son todas las cosas que vemos, está compuesta por sus propiedades, características, propiedades, y por métodos que son funcionalidades que tiene ese objeto. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora viene Homero, que pensemos un poquito, y nos muestra esto. Y entonces, la pregunta es, se las hago a ustedes, digo, ¿qué ven ahí? Un objeto Un que tiene objeto y características y tiene método. Exacto. Y esa es una respuesta súper adecuada que me viene re bien, porque ahí eso es lo que se ve, ¿sí? Es un objeto. Entonces ahora muestro otro. ¿Y ahora qué veo? Otro Otro objeto. Otro objeto. objeto de la misma Otra clase. Objeto. Con otras características. Otro objeto, sí, estamos adelantando todavía, tenés razón, pero muestro otro, ahí, y este es otro objeto. O sea, veo 1, 2, 3 objetos. Y entonces me pregunto, ¿qué tienen en común los objetos? Que vienen del mismo molde. Eso, bueno, no Es vienen decir, la del mismo misma molde, clase. pero ¿Funcionan de la misma manera? no, ¿Que sirven para movilizarse? tiene, a ver, vamos a ver. Capaz uno hereda cosas del otro. Ahí va, ahí va, ahí va. No, tranquilo. No sé si hereda o no. ¿Son objetos distintos? Sí, tienen diferentes, ¿cómo se dice? Atributos, Comparten pero son lo características. mismo. Se llaman Bueno, autos, pero diferentes atributos. ¿qué características comparten? Tienen 4 ruedas. son Cuatro autos. ruedas, cuatro Motor. ruedas, qué sé yo, por ahí tienen luces. Bueno, este no tiene luces, pero bueno, seguramente tenga algún asiento, este también y este también, algunas características. ¿Sí? Y las funciones, bueno, aceleran, frenan, todos los tres, aceleran, frenan. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en común? Bueno, todas sus características o varias características, no necesariamente todas, pero varias. Y eso es su clase. ¿Qué es su clase? La clase auto. ¿Qué significa cuando decimos la clase auto? ¿Por qué a esto, en vez de llamarlo objeto 1, objeto 2, objeto 3, lo llamamos como auto? Y para clasificarlos todos en una misma clase. Perfecto. Y eso es lo que hacemos. Exactamente. Eso es lo que hacemos. Otro ejemplo. Y ahora volvemos al del auto. Agarramos y vemos un perro en la calle. Vemos el perro de mi familiar. Vemos los dos perros que tengo en casa. Y todos son distintos. Uno más chiquito, un chihuahua, un caniche, un ovejero, un pitbull. Y todos tienen alguna característica en particular que me hacen dar cuenta que son perros. ¿Cuáles son las características? Tiene 4 patas. Las 4 patas, El hocico, La las cola. el orejas, la cola. hocico, las orejas, la cola, bien, la forma del cuerpo, Que seguramente. ladra. Y esas son, las características son lo que nosotros nos hacen dar cuenta de que esos objetos están dentro de un conjunto, ¿sí? Que los puedo agrupar como el perro, como el perro, ¿no? Bobby sería el objeto, y esto que está así delineado con puntos sería la clase. ¿Por qué está delineado con puntos? Porque la clase es conceptual, chicos. Esto es lo que tienen que entender. La clase es un concepto. El objeto es el concreto. Y la clase es al conjunto al cual yo los hago pertenecer. Y ¿me explico? ¿Me entienden, chicos? Es como una característica base, podría decirse. Algo así. Característica base. No sé qué es una O característica como base, o como un pero separador, como para diferenciar. ¿qué es un separador para diferenciar? eh, por ejemplo, no sé, que por ejemplo dijo lo del auto. Los engloba a todos
pero, o sea, sí o sí tienen que ser similares, no pueden ser diferentes y agruparlo igual ahí, en teoría. Ujú. Claro, claro. A ver, vamos con el concepto. Sí, a ver si queda claro. Vamos de vuelta, ¿eh? Tiene 4 patas, tiene hocico, ¿sí? Tiene cola, tiene orejas. ¿Podemos asegurar que es un perro? No, No No. no podemos asegurar. No. Porque Ah, si no ladra, no es un perro. Agarran así, miren el fondo de una casa de campo o de la casa de uno, qué sé yo, no sé. Y tenemos 2 perros que están allá al fondo y arriba de la pared hay algo que se mueve, ¿sí? Así, con patitas cortitas, con cola muy larga y unos bigotitos. Una rata, una pared, ¿no? Ahora, los perros están abajo, con las 4 patas. Entonces yo lo distingo, todo muy oscuro. Veo los perros y veo una rata. Pero no me doy cuenta hasta que prendo la luz que es una rata. Pero a lo lejos parecen 3 perros. ¿Me siguen? Flor Sí. de rata, ¿no? Para que Sí. Ok. Entonces, a lo lejos, la rata creo que también es un perro. ¿Por qué? Porque solo observé las características del objeto. Entonces, ¿cómo distingo? Vamos a ver, ¿cómo puedo sumar o distinguir a la rata del perro? Observando la ¿Cómo clase lo que puedo es. distinguir? Con los métodos que tiene. No. No, La porque realidad, funciona. la realidad. Hablo de la realidad. Ah, Prendo la está luz. ¿Cómo me El doy tamaño. cuenta? viéndolo. Tamaño. tamaño. Podría ser algo un tamaño. Supongamos que es perro chiquito y rata grande. Por sus características. Nunca vi una rata. Claro. Entonces, lo que me dijeron que los perros chumban. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde me estoy metiendo ya. ¿En qué parte? ¿Me estoy metiendo en las características? No, en comportamiento. En comportamiento. Entonces, a veces necesito para distinguir a algo y poder clasificarlo el comportamiento. Mira, todo bien. Si vos crees que esto es un perro, pero no, fíjate, no chumba. Y si le digo, hey Bobby, no mueve la cola. ¿Está bien? Pero ese no es un perro, no me jodas. Entonces lo aparto, lo saco, todavía no sé qué es. Y agarro el conjunto de perros y ahí meto al perro, a los 3 perros que encontré o los 2 perros que encontré. Y a otro lo aparto. ¿Por qué lo aparté? Características muy similares, pero su comportamiento no es el mismo. ¿Sí? Encuentro otro por allá que tiene 4 patas. Y le digo, Michi, y mueve la cola. Ok, a ver, y le digo, chumba, y hace miau. Esto tampoco es un perro, pero tiene 4 patas, tiene cola, lo aparto. ¿Entienden? Empiezo a ver sus características, pero a veces no me completa todas las características. Entonces empiezo a ver las funcionalidades. ¿Me siguen la idea? Sí. Perfecto. Sí. Esto lo hacemos casi sin darnos cuenta. Diría sin darnos cuenta. Entonces, cuando a vos te digan, viste esto, yo te digo, ¿qué es? Lo que respondés, ¿qué es? Naturalmente. Un auto. Naturalmente, no decís que es un objeto. Un auto. Un auto. Un auto. Y cuando yo te digo esto, ¿qué es? Un Un auto. auto. ¿Y cómo un auto y otro auto son iguales? No, pero son autos. Y entonces, acá viene el clic. A las cosas, ¿por qué las llamamos nosotros? Por el nombre de la clase. ¿Me siguen? Sí. Que es la clasificación que hacemos, ¿sí? Del conjunto de objetos en general. A los perros los llamamos perros porque ya los clasificamos. Entonces, ojo con eso porque todo el tiempo estamos nombrando cosas que son las clases y no los objetos. Los objetos es Bobby, los objetos es el auto policía, pero la clase es el conjunto en el cual englobamos a esa cantidad de elementos objetos. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Esto que después desde la programación dice, bueno, pensá que esto es una plantilla, qué sé yo, significa otra cosa, significa otra cosa. Por eso
trato en principio de rajar a ese, si me permite la expresión, de correrme de ese lugar de... Ahí hay un Bobby dando vuelta. Me trato, sí, me trato de... Espero que sea el Bobby, no el que estaba arriba de la pared, ¿no? Bueno, me trato de correr de ese concepto de plantilla, porque en realidad el concepto viene por otro lado, es la clasificación. La clase es la clasificación de los objetos. Bien, entonces, ya vemos lo que es. Bien, entonces, repasando. Clase, ¿qué es una clase? Clasificación es el proceso de agrupar objetos con propiedades, atributos y datos y comportamientos, operaciones, funciones, métodos, todos nombres sinónimos para esta historia, similares. El grupo resultante será la clase. ¿Está bien? Los agrupamos. Acuérdense, tenía 4 patas la rata, pero el comportamiento no era el mismo y entonces lo apartamos. Definiciones. La clase es una entidad abstracta que describe propiedades y comportamientos. Eso es lo que es una clase. ¿Sí? Una buena definición es esa. Conjunto de regla de creación. Esto es algo que se aproxima más a la programación. Y esto es bien de la programación. Una clase es una construcción que se utiliza como un modelo o plantilla para crear objetos. Bien. Pero el proceso real de la historia en el diseño y análisis, para nosotros una clase es esa abstracción que hacemos del conjunto de objetos, que lo agrupamos o lo clasificamos de acuerdo a propiedades o comportamientos similares. ¿Bien? Muy bien. Ahora bien, ¿qué tienen las clases? Ahora ya sabemos que las clases agrupan un montón de objetos. ¿Bien? Y bueno, ¿qué tiene la clase? La clase tiene atributos y métodos. Y lo podemos ver desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de diseño, que los incumbe a nosotros, y desde el punto de vista de programación. ¿Vale? Desde el punto de vista de diseño o análisis también, una clase es una construcción estática que se describe con 2 elementos fundamentales. El atributo que marca los estados de los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener 2 perros, uno blanco y uno negro. ¿Sí? Por lo tanto, los 2 son perros, pero el atributo, ¿sí? Color, son distintos, ¿sí? Uno es negro y otro es blanco. Atributo color. Los estados, el valor del atributo. Negro, uno, blanco, el otro. Y métodos, ¿sí? Que hablan del comportamiento del objeto. Ladrar, correr, ¿bien? Saltar, mover la cola del perro. Del auto, acelerar, frenar. Métodos. Atributos, cantidad de puertas, color, cantidad de ruedas, no sé, cilindrada, no sé, depende de lo que estemos haciendo. ¿Bien? Entonces, eso desde el punto de vista de diseño. Desde el punto de vista de la programación, los atributos, ¿qué son? Estamos siempre hablando de lo mismo, pero 2 puntos de vista distintos. El atributo son los datos representados en las variables constantes, colecciones de datos, listas, depende de lo que hayan visto. ¿Sí? Pero bueno, las variables, básicamente. O sea, los atributos son las variables. Y los métodos son los programas, algoritmos que están representados en funciones agrupadas en una clase determinada. ¿Está bien? Todos estos atributos y métodos están agrupados en una clase. Por ejemplo, la clase auto va a tener una cierta cantidad de atributos y una cierta cantidad de métodos. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Preguntas, llegamos a clase. Todo bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, antes de ir acá, voy a ir acá.
Y le voy a mostrar esta figura. Si nosotros partimos de los objetos, como hicimos antes, que teníamos 1, 2, 3 perros, o 3 perros, había una rata también por ahí, la sacamos, la apartamos. Dijimos, bueno, partimos los objetos y entendemos que esos objetos tienen características similares y comportamiento similar y lo agrupamos en una clase. El proceso de ir de los objetos hacia la clase se llama clasificación. Clasificación. Y va en esta dirección, hacia allá. Agarro los objetos y digo, esto pertenece acá, esto pertenece acá, y hallé la clase. Viendo qué cosa, las particularidades de estos objetos que comparten, tanto a nivel estático, o sea, a nivel de propiedades, y a nivel de comportamiento. Ahora bien, dada una clase, si yo quiero obtener de esa clase un objeto, por ejemplo, de esta clase quiero ir acá, a esta, bueno, esta clase tendrá atributo color. Entonces, cuando pego el salto y quiero construir un objeto a partir de la clase, tengo que darle un valor al estado de color. El valor que le doy en este caso es verde, ¿sí? Bueno, el proceso de construir el objeto partiendo de una clase, la inversa, que eso no se puede hacer en la vida real. En la vida real sí podemos clasificarlo, pero al revés no lo podemos hacer. Solo lo podemos hacer conceptualmente metiéndolo dentro de un programa. Entonces, partiendo de una clase y obteniendo el objeto, se lo conoce como instanciación. ¿Está bien? Y se dice que este objeto 1, es una instancia de esa clase. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Instancia. Este concepto recién nos une con la programación. Recién ahora. Por eso, si quieren preguntar, es el momento. Porque fue la primera pregunta. ¿Qué era un objeto en el programa? Y la respuesta es: un objeto en un programa es una instancia de una clase. Eso es un objeto de un programa. Y la instancia de una clase es la clase puesta en memoria. Bueno, si hay preguntas, por favor. Bueno, muy bien. Veamos un poquito los datos, algunos datos datos de los objetos, ¿no? Este podría ser un objeto, ¿sí? Lo que vemos acá, lo que vemos aquí son las propiedades de la clase, ¿sí? Y acá vemos el valor que toma en un instante, una instancia, ¿sí? ¿Para qué? Para que desde la clase producir este objeto. Entonces, estas son las propiedades, atributos, y estos son los valores de los atributos. Valores de los atributos. Acá vemos este mismo objeto, mismas o similares, puede ser que alguna no tenga, propiedades, ¿sí? Y vemos acá el valor de esas propiedades. ¿Bien? El valor de esas propiedades. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que vemos son las propiedades de la clase. Y acá vemos los valores que toman esas propiedades para convertirse en este objeto o en este objeto. Bien. Perfecto. Pego un salto acá, ¿eh? Pego un salto acá. Pego un salto acá. Ya vuelvo para acá. Quiero ver, a ver. Me faltaría uno. Una lástima. Ahora, acá iría algo más. ¿Qué le faltaría? ¿Cómo? ¿Qué le faltaría, digo? Yo estoy viendo No, me faltaría acá un slide que hable en vez de los datos, o sea, en vez de los atributos, que hable del comportamiento, que me diga que pueden acelerar y frenar, pero está más adelante, nada más, pero estaría bueno que... No, están, pero no están ahí. Está más adelante, ¿bien? Bueno, ahora bien,
Y también esto, método de instancia y método de clase, muy de programación, muy de programación. Lo mismo que está acá, muy de programación. Así que lo dejo de un lado. Sí, sí, vi que las características. Si después lo necesitan, lo charlamos, pero esto es muy de programación, nosotros no nos va a hacer falta. ¿Qué decías? No, que vi que es muy de programación, que, o sea, están las tuplas, por así decirlo, y después las características de cada tupla. Bueno, no sé qué tupla me decís, pero... O sea, el nombre, eso, por ejemplo, ahí dice capacidad de tanque. No, creo que no va a ser el mismo la capacidad de tanque del auto azul al auto verde. Calculo que el auto azul es 40 No, litros. justamente habla de eso, habla de los datos Claro. estáticos, comparten. Pero por eso no me quiero meter con eso, es muy de programación, comparten. Es muy de programación que de diseño lo podemos hacer, pero no creo que dé para nosotros para seguir. En este caso, comparten las tres propiedades, eso significa estático. Pero olvídense de eso, porque estaríamos metiendo ruido a esta altura. ¿Está bien? Entiendo. Bien. Diagrama de clases. Todo esto que es una clase, se construye con un diagrama. ¿Mm? El diagrama tiene tres partes. Una cabecera, donde lleva el nombre, un primer cuerpo donde lleva los nombres de las propiedades, y un segundo cuerpo donde toma los nombres, los métodos. ¿Está bien? Y de esta forma, nosotros, cuando querramos identificar una clase, la vamos a identificar. Le vamos a poner el nombre, le vamos a poner la lista de propiedades y le vamos a poner la lista de los métodos. ¿Bien? Así que acá vemos un ejemplo. Ahí. Y ahora, esta clase auto, que vemos acá, ya podemos representarla de esta manera. ¿Sí? La podemos representar primero con un nombre. El nombre tiene que tener la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Luego, con el nombre de la propiedad. El nombre es color, el nombre es puerta, el nombre es cilindrada, el nombre es marca. ¿Sí? Perdón, pero mi perro está chumbando. Pero no los molestes si no los callo. ¿Me aguardan un chiquitín? Lo voy a traer. Para esto, ¿eh? Perdón. No hay problema. Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, vamos por aquí, donde teníamos identificada la clase de auto con su nombre, identificadas las propiedades con su nombre, e identificada los métodos con su nombre. ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Sí. Hola. Bueno. Sí, profe, estamos escuchando. ¿Quería hablar? No, por ahí quería hablar a alguien, por eso se ponía. No, nadie levantó la mano, nada. Muy bien. Para el caso de este está puesto con un 2 puntos y al costadito, ¿sí? Un nombre de tipo de dato. Ya empezamos medio a cruzar ahí con la programación, pero sigue siendo ya diseño esto, ¿eh? Por ejemplo, el color va a estar compuesto por una cadena. Las puertas va a ser un número entero. Las cilindradas o un número entero. La marca, una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Está? Y los métodos, arrancar, ¿qué significa? Bueno, las funciones que tiene.
podrá arrancar, podrá parar, podrá acelerar, podrá frenar. Podrá doblar, faltará doblar, quizás falta alguna otra. ¿Está bien? Bien. Entonces, de ahora en más, lo que vamos a hacer es cuando identificamos la clase, le ponemos un nombre. Y empezamos a colocar las propiedades. Y tendremos que tratar de distinguir bien lo que es una propiedad, suele ser un sustantivo, de lo que es una funcionalidad, que suele ser un verbo. ¿Bien? Digo, como guía, como para que ya tengamos. Entonces, identifico la clase, identifico las propiedades, identifico las funciones, metiéndola en estos cuadrantes. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Antes de seguir, porque vienen ahora mechadito todos conceptos rapiditos de programación que lo voy a decir, digo, ¿dónde construyo esto que lo tenemos? Vamos a tener que empezar a construir. En RAWIO, por supuesto, es multipropósito. Para eso van a abrir un RAWIO, van a venir acá, van a buscar UML. Ahí, clic. Y uno de ellos es, creo que es este, sí, es este que está acá. Esta es una clase. ¿Sí? Acá. Entonces voy a tratar de escribir la clase auto, la de recién. Voy a agrandar, clase auto. Class name, le doy doble clic, auto. Bien. Primer campo. Lo voy a poner como está, más o menos como está ahí. Color. Le voy a dejar ese más, así ya después vamos a ver lo que es. El más se lo voy a dejar. Color. 2 puntos y el tipo de dato. Por ejemplo, cadena. Después le vamos a poner algo un poquito más profesional. ¿Bien? ¿Sí? Y ahora necesito otro rengloncito para poner puerta. Entonces, le puedo dar ahí. Vieron que hice esto, vine acá, le di clic ahí a este, tic, y me abrió. Y si no, con Control Enter. Control Enter y le voy sumando renglones. ¿Vale? Entonces, bueno, pongo puertas, un entero. Puertas, un entero. Entero, sí, diga. Cilindrada, sí, diga. Profe, disculpe, le comento que la llamada termina en 8 minutos, nada más. Cilindrada, sí, 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 muchas gracias. Ahí estamos por salir en un ratito. Cilindrada, entero. Control Enter, ahí, Control Enter y uno más. Marca. Ya que estamos, lo dejo aunque sea marca. Cadena. Bien. Ya le pongo el nombre y le ponemos el tipo de dato. Bien. Arrancar, parar, frenar. Bueno, voy a poner uno. Arrancar. Arrancar. Puede tener parámetros, ¿no? ¿Saben lo que es un parámetro, no? Me imagino, de funciones. Sí. Perfecto. Y pueden tener un tipo de retorno, pueden no tener nada. Lo dejamos ahí vacío. Lo dejamos ahí vacío. Después hablaremos un poquito de eso. Bien. Bueno, muy bien. Acá tenemos una clase armada, clase auto. Así que ya ahí le pongo el nombre de la solapa, clase auto. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. Cada uno en su sistema va a tener una variadas clases, ¿sí? Seguramente todos tendrán usuarios en su sistema. Va a estar la clase usuario, seguramente. Seguramente lo tenga. Posiblemente si venden producto, la clase venta va a estar, o producto va a estar, ¿sí? Carrito va a estar, si es meten un carrito, por ahí, depende, ¿no? Si tienen
no sé, sistema de turno, posiblemente la clase turno esté. Depende del sistema de ustedes, ¿está bien? Entonces yo ahora los invito a partir de esto, no que lo hagan ahora, pero sí los invito ya a empezar a pensar cuáles son las clases que tienen ustedes. ¿Sí? Quizás con alguna propiedad para distinguirlas, o algún método, sin clasificarle el tipo ni nada. Solo dicen, yo creo que tengo estas clases. Y eso lo vamos a ir hablando. Lo vamos a ir hablando. Si quieren, antes de empezar, la semana que viene, charlamos, yo identifiqué tal. Bien, como para que tengamos una idea de esa identificación, que la pueden obtener mirando esas pantallas que ustedes hicieron, ¿sí? Identificando los elementos. Tengo las pantallas, como hablan de las funciones, posiblemente los acerque a las clases, ¿sí? Tengo la clase producto, la clase carrito, la clase... Depende, no siempre, pero podría llegar a acercarlos. Bueno, muy bien. Ya sabemos armar una clase. El problema es identificarla, ¿no? Conceptos así rápido. Constructor, destructor. Concepto de programación puro. El constructor es una función, es de programación puro, ¿eh? Constructor es una función que se dispara automáticamente para inicializar cuando instancias, se dispara automáticamente cuando instancias la clase. Eso es de programación. Y ese disparo automático me sirve para poder inicializar las propiedades. Sirve para eso. El destructor, que no es muy común, pero que existe dentro de los... y nunca por ahí uno lo hace explícito, pero existe, pero no es para nada común declararlo. Es una función tipo de limpieza, una función que se dispara cuando el método se muere. Método no, cuando el objeto se muere. ¿Está bien? Es un método, cuando el objeto se muere, se dispara automáticamente. ¿Sí? Cuando el objeto lo estoy matando. Bueno, suelen existir algunos lenguajes que esto existe, ¿sí? Pero no es común, nunca se habla en la programación de esto. Pero posiblemente lo saque alguna vez porque todo suena raro, pero existe. Pero sí el método constructor es re común. ¿Bien? Bueno, ¿y para qué sirve? Se dispara automáticamente y sirve para cargar los datos de las variables, la inicialización de las variables de distancia. Bueno, muy bien. Concepto este sí es concepto nuestro, abstracción. Pero es un concepto intelectual, más que de aplicar, pero es intelectual. Dice así, la abstracción es una operación intelectual que consiste en ignorar selectivamente parte de un todo para facilitar su comprensión y así poder crear un modelo acorde a la necesidad. Se decide qué es importante y qué no lo es, y se enfoca en lo que es importante a representar, y se ignora lo que no es importante. A ver, veamos esta clase. Si yo estoy modelando la clase auto para una agencia de autos, posiblemente color, puerta, cilindrada, marca, sean cosas que sí necesito. Y arrancar, parar, frenar, no sean cosas que necesito. Quizás acá haya cosas como, acá haya alguna propiedad más que diga precio, cuotas, y acá debería cambiar precios, no sé, cantidad de cuotas, configurar cantidad de cuotas para venderlo. Y estoy hablando de auto, y no estoy hablando del auto que acelera y frene, sino estoy hablando de auto para vender. Entonces, todo depende de lo que yo esté modelando, va a depender de las propiedades que van acá y de las funciones que van acá. Entonces, a veces también, como en este caso, si yo quisiera poner de las propiedades, ahora estoy modelando, por ejemplo, un software para un auto, ¿bien? Un software para un auto que de la computadora a bordo. Y la clase auto es la clase principal. Bueno,
Color, seguramente. Color, puerta, cilindrada podría llegar a ser. La marca podría llegar a ser. Pero ninguna de estas dos seguramente lo sea. O por ahí sí, pero no, es muy raro. Y entonces, ahí capaz que con estos 4, arrancar, parar, acelerar y frenar, suficiente. O hay que meter muchos más. Profe, Doblar, disculpe, está por cambio. terminar. Bien.